Canal Supercrack Estrella presenta. Evidencia de contacto con extraterrestres. El único testigo vivo. 2 semanas antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol en el verano de 1998, en Francia, durante su gira por el país, el cantante ruso Andriy Shkolin fue secuestrado por extraterrestres. A bordo de un ovni, Andrei fue inmovilizado en una camilla con unas pinzas. Al principio fue considerado un invento del cantante con el propósito de promocionarse, pero hoy Andriy Shkolin es el único testigo vivo de contacto con la inteligencia extraterrestre que tiene en su cuerpo una prueba de la intervención postoperatoria de los alienígenas en forma de varilla de metal de 4 centímetros de longitud. Ya en 2008 en la ciudad de Omsk, Andrei tuvo que pasar el reconocimiento médico y entonces fue cuando en una radiografía los médicos encontraron un objeto extraño en su columna vertebral. Pasaron ya 10 años desde aquel secuestro en Milán y el cantante llegó a considerarlo un sueño o una alucinación rara que sufrió. Se consultó a muchos cirujanos y expertos, tanto en hospitales como médicos privados, pero todos quedaban perplejos y no podían explicar la procedencia de aquella varilla. Lo más extraño es que no hubo ninguna señal de intervención quirúrgica en el cuerpo, ninguna cicatriz o punto de sutura, prueba de que la intervención no se produjo en la Tierra. El artefacto fue introducido en la quinta vértebra, a solo 1 milímetro de la médula espinal y junto al nudo cervicotorácico, que es el que controla el funcionamiento del corazón. Actualmente no existe en la Tierra tecnología de la precisión tan alta para realizar aquel implante y no dejar ninguna marca visible en el cuerpo. ¿Por qué Andrei no buscó consejo médico en aquel entonces, en 1998, como se suele decir, en caliente? Al parecer, al despertar se olvidó inmediatamente de todo. Es la función de cerebro y memoria humana que permite a una persona olvidar los momentos terribles y desagradables de la vida para mantener su cordura. A Andrei le practicaron unas sesiones de hipnosis regresiva, y fue entonces cuando recordó la forma en que se le implantó el tornillo hace más de una década en Milán. Poco a poco, con el tiempo y ayuda de los médicos, Andrei recordó todos los demás detalles de aquel día horrible. Se acordó perfectamente que estaba dentro de una cápsula espacial y fue operado por altas criaturas grises. No sentía el dolor, pero se daba cuenta de que estaba siendo intervenido. Estudios realizados con Andrei en un laboratorio especial de constructores radar de la ciudad de Tomsk han confirmado que el misterioso artefacto tiene una naturaleza metálica. Y de acuerdo con indicaciones precisas del dispositivo de detección llamada georradar, se determinó que el artefacto pertenecía a los conductores de la corriente eléctrica y se puede detectar fácilmente utilizando un detector de metales sensible. Además, durante estos estudios en radar a Andrei se le calentaba de forma notable la quinta vértebra. Después de un escáner de la espalda, se llegó a la conclusión de que el implante probablemente es de un metal amorfo como muy similar al mercurio. Más tarde se supo de que hace años, cuando era joven, a Andrei se le diagnosticó un cáncer. El chip o varilla de su cuerpo, según los profesores de medicina, no se utilizó solo para el tratamiento, sino también para el seguimiento y modelación del humano, que era objeto de algún tipo de experimento. Hay algunos casos en otros países del mundo cuando los médicos descubrían algo parecido en las radiografías de sus pacientes. En todo el mundo, ya hay miles de historias similares. El investigador estadounidense Darrell Finn organizó en el país un laboratorio para el estudio interactivo de las tecnologías extraterrestres desconocidas, con la ayuda de modernos equipos diseñados para estudiar los implantes extraídos de las personas. Según los investigadores, los resultados de los análisis químicos de los artefactos misteriosos conforman casi todos los elementos de la tabla periódica. Los ufólogos afirman que los extraterrestres ya llevan mucho tiempo haciendo experimentos con los seres humanos. Por lo tanto, a través de los abducidos, los extraterrestres, en primer lugar, declaran su existencia, y en segundo lugar, intervienen en los acontecimientos que tienen lugar en la Tierra. La intervención se produce cuando hay una necesidad urgente de cambiar el curso de la historia humana y dirigirla en la dirección necesaria. Para eso utilizan los elementos del planeta y controlan el clima, provocando catástrofes naturales según les conviene. Los ufólogos encontraron un patrón importante. Los ovnis no aparecen en un lugar del mundo por casualidad, sino solo en zonas anómalas específicas. Por ejemplo, en Karelia, una región de Rusia, hay un pueblo que se llama Bedlocero. Todos los habitantes confirman que cada año durante el mes de marzo aparecen muchos ovnis y se quedan suspendidos encima del lago local durante un buen rato. También en marzo en la zona desaparece un gran número de personas sin una explicación o razón alguna. Algunas aparecen luego, otros no vuelven jamás.
La gente local cree que hay un patrón directo entre la desaparición de personas y la aparición de extraterrestres en la ciudad. Cada año en el mundo desaparecen más de 2 millones de personas. Un tercio de ellas desaparece sin ninguna razón y bajo circunstancias misteriosas. Este fenómeno se conoce como el fenómeno de las personas desaparecidas. Muchos son llevados desde sus propias casas. Los testimonios de los afectados siempre coinciden. En la oscuridad de la noche se despertaban por un ataque de miedo intenso. Oían la voz firme que les indicaba a levantarse de la cama, salir fuera. Y de repente una fuerza incomprensible los trasladaba de inmediato a algún laboratorio. Alrededor siempre había más personas atadas a las mesas de operaciones. Muchos testigos eran capaces de describir las caras de otros y hacer un fotorobot. Las personas que reconocían existen de verdad y viven en países diferentes. En aquellos laboratorios se manipulaban los cuerpos sin anestesia alguna. Los que lo hacían son humanoides de pequeña estatura, un poco más de 1 metro, sin sexo, con la piel gris, cabeza grande y ojos grandes y negros. Muchos afectados cuentan que varias semanas después de regresar expulsan de la nariz unos pequeños cilindros negros, y una semana más tarde, unos cuantos más. Los exámenes realizados en algunos de ellos confirmaron que estaban hechos de un material similar al acero de alto carbono que por lo general solo se utiliza en la industria pesada. En todo el mundo miles de personas cuentan las mismas experiencias. Se han descubierto increíbles artefactos y tecnologías de las antiguas civilizaciones, empezando por los antiguos sumerios, pero nunca rastros de las herramientas de producción de los mismos, es decir, que estaban fabricados fuera de la Tierra. Esto significa que los primeros contactos con extraterrestres ya se producían casi desde los primeros días de la creación del ser humano. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Otra ciudad flotante en China. En el mes de marzo el CERN aumentó la potencia y esto coincidió con nuevos avistamientos de ciudades flotantes. Y curiosamente también en el mes de marzo. Curiosamente he tratado en mi canal las muchas cosas que ocurren en el mes de marzo. No lo busque, pero una y otra vez suelo tropezar con este mes marzo. Trate de un video de científicos de los mejores del mundo, por no decir únicos en el mundo, que desaparecieron en este mes de marzo en distintos años. Por ejemplo, el famoso avión de Malasia, que desapareció con científicos muy importantes, fue en el mes de marzo. Uno de mis últimos vídeos habla de las abducciones ocurridas todas en un mes de marzo. Y ahora tenemos nuevos avistamientos de ciudades flotantes, también en el mes de marzo en China. Ya sé que esta ciudad flotante en las nubes, en China podría ser un efecto óptico llamado Morgana, pero merece la pena tener la mente abierta y pensar sin miedo si un mundo paralelo puede estar cruzándose con el nuestro. Para empezar, es complicado entender cómo si el CERN está en Ginebra, Suiza, el portal se abre en China, que es donde apareció esta ciudad en las nubes. Además el CERN está bajo tierra, ¿cómo podría abrir un portal dimensional a cielo abierto y tan lejos de donde está el CERN en Suiza? Pero además esta es la segunda ciudad flotante que aparece en muy poco tiempo en China. Un nuevo video muestra otra ciudad flotante sobre China. Este avistamiento ocurrió el viernes 18 de marzo de 2016, en la ciudad de Dalian, situada en el sur de la provincia de Liaoning, al noreste de China. Cientos de habitantes fueron testigos de esta misteriosa ciudad flotante sobre la ciudad china, quienes fotografiaron y grabaron en video a la gran ciudad fantasma con imponentes rascacielos que se elevaban en la niebla. El sorprendente material gráfico fue subido a YouTube el 19 de marzo por el canal de noticias china CCTV News, donde algunos residentes observaban, fotografiaban y grababan en video el misterioso fenómeno mientras se preguntaban lo que podría ser. Según los medios chinos, la ciudad flotante parecía una ciudad de hadas flotando sobre el agua del puerto de Dalian. Los testigos vieron la ciudad de hadas con estructuras imponentes e inquietantes durante varios minutos antes de desaparecer por completo, como si nunca hubiera existido. Las últimas noticias sobre el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Ginebra, Suiza, es que su gran colisionador de drones está funcionando prácticamente su máxima capacidad y que ha detectado 2 golpecitos, que en datos pueden ser una nueva y desconocida partícula 6 veces más grande que el bosón de Higgs, lo que para los físicos significaría una puerta hacia un mundo desconocido e inexplorado.
No olvidemos también aquella explosión del verano del 2015 en China donde parece también que hay un gran secretismo. Quizás estamos ante algo muy importante que podría cambiar nuestra manera de ver las cosas en el mundo. Quizás estas son las verdaderas noticias que no quieren que miremos, que son tapadas con otras cosas como cortinas de humo, y si no miremos un poco este mes de marzo donde también pasaron muchas cosas. Repito, están ocurriendo fenómenos muy extraños. Si esta ciudad flotante es un efecto Morgana, yo creo que los chinos de esa ciudad de China lo sabrían. Quiero decir que los chinos que viven en la ciudad Dalian, Liaoning, China, donde apareció esta ciudad en las nubes, tendrían que reconocer esos edificios. A fin de cuentas el efecto Morgana es llevar los edificios que hay abajo arriba con un efecto más o menos como de espejo. Pero repito, tú no reconocerías los edificios de tu barrio por muy en las nubes que esté. Bueno, ahora abrí el Google Earth y tenemos el mapa mundi. Por un lado tenemos con un punto rojo que casi no se puede ver Dalian en China y luego tenemos Europa. Podemos ver que lo que hay entre el CERN y Dalian es una inmensa línea recta. Sobre ovnis en China parece que Dalian en China se sale de lo común por el interés que en esta ciudad se toman sobre este tema, pues fue la primera ciudad de China realizó una conferencia sobre el tema ovni. Por algo será este interés desde el 2005. China está asistiendo a cambios en todos los niveles. Y no solo políticos. Tampoco solo deportivos, pese a que el año que viene se celebran allí las Olimpiadas, que situarán al gigante asiático en el escaparate del planeta. Y es que a nivel científico, China también se está mostrando al mundo. Un programa espacial para alcanzar la Luna en 2024 o la búsqueda de descendientes de Confucio a través del ADN son algunas de las iniciativas que están llamando la atención de Occidente. Dentro de este contexto se puede situar la repentina cobertura que se está dando al asunto ovni en los últimos tiempos. En este sentido, la celebración en septiembre de 2005 de un congreso ufológico en la ciudad portuaria de Dalian, cercana a Pekín, constituyó un evento singular. El acto permitió conocer de primera mano testimonios de supuestos abducidos, informes de avistamientos y similares. De paso, se expusieron varias filmaciones de ovnis, aunque la autenticidad de las mismas no quedó contrastada. Por primera vez en la historia de esta nación, se debatió abiertamente la existencia de los Lai Li Pu Ming Fe y Un Wu Di, ovni, en chino, sin que apareciera el fantasma de la censura, puesto que hasta la fecha toda mención al asunto era considerada materia confidencial, pese a lo cual ya existen desde hace años grupos deseosos de estudiar la cuestión y publicar información respecto al enigma, aunque en estos círculos dominaba el ambiente clandestino. Hace justo un cuarto de siglo se editó el primer boletín dedicado al tema ovni. La cifra de suscriptores alcanzó los 300.000. Hoy por hoy, la media docena de publicaciones autorizadas atraen, cada una, a una media de 400.000 lectores. Por otro lado, las asociaciones de seguidores del tema ovni agrupan actualmente a unas 50.000 personas. Y son los investigadores y profesores de la Universidad de Beijing los miembros más destacados de estos grupos de estudio. Sociología atípica del fenómeno. El proceso democratizador y aperturista impulsado por el premier Deng Xiaoping a finales de los años 70 podría tener mucho que ver en el aperturismo respecto a la ufología. En palabras del Dr. Sam Shili, experto en la temática y profesor de la Universidad de Wuhan, el nuevo clima político ha impulsado la curiosidad del ciudadano medio. Lo sobrenatural y lo misterioso se han vuelto muy populares, puesto que la gente busca respuestas sin que nadie les vigile. No en vano, la mitad de la población china cree abiertamente en los ovnis. A los chinos les atraen estos asuntos porque sus vidas han mejorado, explica el ejecutivo y presidente del Beijing UFO Research Center, Zhou Xiaojian. Desde su creación en 2005, la citada oficina se ha especializado en recoger informes y testimonios, de entre los cuales el 99% respondería a sucesos que pueden explicarse. Aún así, quedan cientos de expedientes intrigantes y para los cuales la ciencia no tiene una respuesta. En la actualidad proliferan testimonios de todo tipo. Algunos de ellos casi increíbles. En su marco cultural, el concepto del honor no permite que alguien mienta o exagere, aseguró el investigador Antonio Uneus durante una reunión de estudiosos que se realizó en Michigan, Estados Unidos. Los extraterrestres vienen interesándose por China al igual que por los Estados Unidos hace medio siglo, asevera el antes mencionado Sam Shili. Sorprende un tanto que la idiosincrasia y desarrollo de los casos conocidos coincida con los ya experimentados anteriormente en otras partes del globo, apunta el investigador Alfonso Trinidad. Son idénticos a los que aparecían en la prensa hace 30 o 40 años, y esto es muy extraño, nos resume el experto consultado.
Expedientes por aclarar la creciente oleada ovni en China, amén de potenciar la curiosidad por el fenómeno, favorece el auge del turismo, ironizan los opositores políticos a través de los foros en internet. Si alguien se anima a traducir una revista de temas paranormales a nuestro idioma se hará millonario. Bromea desde la OU, seudónimo de un conocido disidente. Precisamente, los desafectos al régimen suelen proporcionar las informaciones más interesantes al respecto. A lo largo de varias décadas, el servicio de inteligencia chino estaba convencido de que los ovnis provenían de la antigua URSS. A partir de 1960, sin embargo, sus teorías se decantaron por atribuir su origen a aparatos construidos en Estados Unidos, tesis en la que influyó mucho el desarrollo de aviones que podían llevar a cabo complicadas maniobras que en nada se asemejaban a las efectuadas por una aeronave convencional y que, además, resultan invisibles al radar. Los años siguientes protagonizaron incidentes más graves que a punto estuvieron de desencadenar conflictos de seriedad. Hoy por hoy, se conocen ampliamente las disputas fronterizas entre China, Mongolia y la Unión Soviética durante aquel período, saldándose con enfrentamientos armados. Lo que se ignoraba, sin embargo, fue la participación de ovnis en algunos de ellos, destacando especialmente el sucedido entre el 24 y el 30 de abril de 1970. Al parecer, un bombardero ruso en misión secreta perdió el control sobre Irkutsk, en Siberia Oriental, desviándose directamente hacia la frontera china, para desaparecer en breves segundos de las pantallas de radar. Minutos antes, la tripulación informó que hasta 25 aeronaves de origen desconocido evolucionaban encima suyo, y de paso, bloquearon los mandos. Un radioaficionado local registró la conversación entre los pilotos, la cual fue emitida por Radio Hong Kong. A resultas del desvío, chinos y soviéticos mantuvieron un intercambio artillero desde sus respectivas fronteras, para acto seguido perpetrar una incursión conjunta sobre suelo mongol empleando las armas más modernas. Tan extremos e igualmente letales serían los casos donde las fuerzas aéreas se han visto obligadas a intervenir. En abril de 1998, un caza jugó al gato y al ratón con un ovni sobre la región oriental de Changzhou. Algunas fuentes hablan de 50.000 testigos. Mayores interrogantes depara el enclave de Konkan o Ladakh, entre la frontera china, nepalí e hindú. Desde 1962, constituye una fuente constante de enfrentamientos por su posesión, hasta el extremo de afirmarse que allí se asienta una base subterránea extraterrestre cuando, en realidad, esa idea podría estar sirviendo para ocultar actividades militares. El acceso a la zona resulta casi imposible por falta de vías de comunicación, pues ni siquiera se permite sobrevolarla. Tampoco, que se sepa, vienen realizándose excavaciones aunque las patrullas de vigilancia sean constantes. Habida cuenta de la inmensidad territorial ocupada por China, el listado expuesto conforma únicamente una leve muestra de los enigmas que permanecen por descubrir. Tal vez por ello, las autoridades prefieran dar cobertura informativa al avistamiento masivo de un ovni que recorrió las regiones del norte en el año 2002 ante 10 millones de ciudadanos que pudieron verlo. Por el contrario, se alejan de la opinión pública referencias a sucesos tecnológicamente más acuciantes o revolucionarios. Noticias. Exoficial chino del Ministerio de Asuntos Exteriores dice que los extraterrestres viven entre nosotros. Extractos de un artículo de Paul Chen publicado en Paul Chen no pertenece al movimiento raeliano que sepamos. A continuación reproducimos partes de su artículo ya que consideramos que merecen ser leídas por tantas personas como sea posible. En el occidente industrializado, evolucionó un precalente dogma pseudo-religioso, que dice que los seres humanos son el centro de la creación de Dios en el universo. Este dogma es la motivación ideológica detrás de la continuada deslegitimización de los verificables contactos que las personas han tenido con los extraterrestres. Este dogma aparente se ha convertido en el equivalente moderno del mundo es plano, que la Iglesia y otras élites de hace siglos solían promocionar. En contraste, libre de todo dogma pseudo-religioso occidental, el entorno budista de China ha liberado a su comunidad científica, con el apoyo del gobierno y de la participación de la comunidad, que buscan explorar las incidencias de ovnis y la evidencia de contacto humano con extraterrestres. ¿Qué es un dogma? Un dogma es un sistema de ofuscaciones, propaganda e ideología relacionada, que las élites presentan como la verdad, con el propósito de mantener un control social, y para extender su dominio sobre el poder.
Otros ejemplos del dogma que actualmente está operando, incluyen estratagemas de socialización que buscan convencer a la gente que el capitalismo promociona la libertad y la democracia, que la privatización es algo bueno, y que el proteccionismo económico es algo malo. Un notable ejemplo de un dogma, en el contexto de la llamada guerra contra el terrorismo, es que los Estados Unidos y su afiliada coalición están haciendo la guerra en Irak y Afganistán no por causas del petróleo, sino para promocionar los derechos humanos, mientras que la bien documentada destrucción en vidas humanas, sufrimiento y opresión van de peor en peor. La investigación del fenómeno OVNI es una ciencia debidamente reconocida y apreciada en China. Izvestia informa que China tiene un número récord de organizaciones ufológicas científicas, y también otras basadas en la comunidad. Hay muchas que incluso intentan establecer algún tipo de contacto con los extraterrestres. Sus acciones están protegidas por la Sociedad Nacional de los Estudios Extraterrestres, la cual fue fundada hace 25 años. Esta sociedad nacional está financiada por el gobierno. Solo a los científicos e ingenieros profesionales se les permite ser miembros de la sociedad. También hace falta que la persona posea el título de doctorado en ciencias y que haya publicado varios trabajos sobre los ovnis. Cerca de una tercera parte de todos los socios de la sociedad también son miembros del gobierno de China. El estudio y la apreciación cívica de los extraterrestres no es sistemáticamente marginalizada como ocurre en los países del oeste industrializado, que intenta utilizar dogmas para ridiculizar a la comunidad y las iniciativas académicas de investigación ufológica, y también el trabajo de grupos exopolíticos. Cientos de científicos e ingenieros en China llevan a cabo estudios completos sobre el fenómeno extraterrestre aparente. ¿Viven los extraterrestres entre los humanos? Los científicos chinos también dicen que los alienígenas viven entre los humanos. Entre ellos está Zhang Xili, un oficial retirado del Ministerio del Exterior, que es el presidente actual de la Sociedad de Investigación Ufológica de Beijing, y que concluye que los Weixinren, extraterrestres, están viviendo entre nosotros. El primer encuentro cercano del señor Zhang ocurrió en 1971, cuando fue enviado a una zona remota del interior durante la Revolución Cultural 1966-76, para efectuar la dura tarea de plantar arroz. Un día mientras trabajaba en los arrozales, un resplandeciente objeto en el cielo que subía y bajaba repetidamente, captó su atención. En un principio, el señor Zhang se imaginó que el espectáculo era algún tipo de aparato de vigilancia de la inteligencia de la Guerra Fría, una deducción razonable teniendo en cuenta la época. Sin embargo, años más tarde, después de leer material extranjero sobre avistamientos de ovnis, se dio cuenta de que había experimentado un encuentro en la primera fase. Y el señor Zhang no es el único experto en el país que se toma estos avistamientos en serio. Según el altamente acreditado señor Shen Shituan, un científico de naves espaciales, presidente de la Universidad del Espacio Aéreo de Beijing y director honorífico de la Asociación de Investigación Ufológica, que cuenta con el apoyo del gobierno, todo informe sobre encuentros con alienígenas valen la pena de ser investigados. Algunos de estos avistamientos son verdaderos, otros son falsos y con otros la cosa no está clara, dijo el señor Shen Shituan, presidente de la Universidad del Espacio Aéreo de Beijing. Todo este tipo de fenómenos merecen ser investigados. La investigación basada en la ética del fenómeno OVNI podría ayudar a que se descubrieran nuevas formas de viaje de alta velocidad, así como fuentes ilimitadas de energía basadas en fueles que no polucionen y que no sean basados en fósiles, y cosechas que crezcan más rápidamente, alega Zhang Xili, presidente de una asociación de investigación ufológica aprobada por el gobierno, que cuenta con 50.000 socios. Shen Shituan no ignora los informes de avistamientos de ovnis y de extraterrestres como lo hacen sus homólogos de las comunidades científicas occidentales, incluyendo las alegaciones de un obrero que dice que unos alienígenas entraron en su casa de Beijing mientras su esposa e hijo estaban presentes, y que le llevaron 265 kilómetros hacia el este y de vuelta en solo unas pocas horas. Más de 400 miembros de la Sociedad de OVNIs de Dalian tienen títulos universitarios. En la Sociedad de OVNIs de Dalian, el 90% de los miembros tienen títulos universitarios. Para nosotros es apasionante utilizar la ciencia para descifrar los avistamientos de ovnis, dijo Zhou Xiaoqian, secretario general de la Sociedad de OVNIs de Beijing. Mientras que hay pocos chinos que alegan habérselas apañado para tener una relación íntima con un extraterrestre como Men, un número creciente de personas en China creen en los objetos volantes no identificados, o ovnis. En realidad, las asociaciones ufológicas registradas en China tienen unos 50.000 miembros, sin embargo se estima que el número real de chinos
chinos que se interesan en el tema es probablemente de decenas de millones. En China hay una revista bimensual, con una circulación de 400.000 ejemplares, dedicada a la investigación de ovnis. Los medios de comunicación conservadores que pertenecen al Estado, también informan de los avistamientos de ovnis regularmente, lo que contrasta con la organización del gobierno occidental que como regla, niega cualquier contacto humano verificable con un extraterrestre. Los aficionados de los ovnis en China alegan tener el apoyo de eminentes científicos y contactos con el hermético ejército, dando plena respetabilidad científica a su trabajo. Si algo vuela por encima una nave extraterrestre, hay muy buenas razones para intentar comprender el por qué están aquí, por qué vienen a nosotros, y cuál es la relación que hay entre ellos y nosotros. El señor Wong es el presidente del próspero Club de OVNIs de Hong Kong, que explora los objetos voladores no identificados o platillos volantes para los no iniciados. El club se reúne una vez al mes para explorar temas de otro mundo tales como la civilización extraterrestre y las filosofías alienígenas. Para poder comprender el fenómeno ovni, necesitamos tener una amplia comprensión de distintas disciplinas, dice el señor Albert Shaw, profesor de universidad y miembro del Club de OVNIs de Hong Kong, incluyendo las matemáticas, la física, historia, filosofía, e incluso algún tipo de actividades paranormales y todo esto. La ciencia occidental y las pseudo-religiones comparten unos sistemas de dogma que se corresponden y que buscan el negar el contacto humano con los extraterrestres. Para poder apreciar la negación sistematizada del contacto humano y extraterrestre y sus influencias en la civilización humana, que es prevalente en Occidente, uno necesita percatarse que la ciencia oficial y la religión institucionalizada en Occidente son dos cabezas distintas de un mismo cuerpo político. Así es, la ciencia oficial en el oeste habla de la evolución y la religión institucionalizada del oeste habla de creación. Sin embargo, ambos grupos han llegado a un aparente consenso para hacer caso omiso a la clara evidencia que hay de contactos verificables y de las influencias que los extraterrestres han tenido sobre la civilización humana. Esta negación conjunta se basa en una compartida ideología opresiva, que busca reprimir el conocimiento humano crítico de las asociaciones cósmicas y las interacciones entre humanos de fuera de este mundo y otras civilizaciones extraterrestres. Este mismo dogma aparente compartido entre el sistema tradicional científico y pseudo-religioso occidental, converge en su comunidad de intereses, asociadas a su búsqueda conjunta de la corrupción y la codicia. Ejemplos de la integridad que se vende, y pretender que se cree en una ideología y se compromete en las presiones inducidas por una élite de evaluación por expertos, está bien documentada en la comunidad científica occidental, que opera en un medio social materialista e insensible, que ignora los principios básicos de los derechos humanos y la democracia. Este mismo dogma compartido entre el sistema tradicional científico y pseudo-religioso occidental, es también el responsable de la trayectoria de opresión, genocidios, guerras, racismos, y destrucción del medio ambiente que los tecnologícratos y misionarios pseudo-religiosos que profesan ser cristianos y otros apologistas han llevado a cabo y apoyado. Jesús, que supuestamente inspiró la religión cristiana occidental, y que se basa en corroboraciones en la Biblia, buscaba apoyar la necesidad de que hubiera sabiduría, acompañada por paz y amabilidad con amor. Sin embargo, la verdadera práctica histórica de la cristianidad institucionalizada, en contraste, ha sido la de manipular a las masas para que acepten puntos de vista intolerantes, los cuales están diseñados a complementar los objetivos centrados en el materialismo de una élite con poder organizado. Alegar que la Tierra es redonda y gira alrededor del Sol constituía en el pasado un delito procesable con la posible sentencia de la pena capital, en una sociedad cristiana occidental que consideraba que hablar de este tema eran habladurías de lunáticos chalados. La ciencia oficial y la religión institucionalizada en Occidente no está inspirada de forma substantiva por la libre búsqueda de la sabiduría, sino que, el entorno de estos sistemas en Occidente están guiados por una élite de ideólogas que, a diferencia de China, y debido a su propia agenda dirigida por el dogma, buscan engañar al público en lo que refiere al conocimiento extraterrestre, y otras áreas. Brasil, India y China, están tomando la delantera en lo que refiere a informar al público sobre el tema extraterrestre, dice Mir Sen del periódico India Daily. Estos desean asegurarse de que el nuevo mundo que está emergiendo, comprende el que tenemos que coexistir con nuestros avanzados vecinos extraterrestres. El Indian Daily informa que los extraterrestres se verán obligados a revelarse más de forma pública para intentar evitar un desastre planetario que se proyecta que ocurra en el año 2012.
Mientras que la civilización humana está siendo destruida bajo la hipocresía que guía el sistema tradicional científico y pseudo-religioso occidental, el conocimiento que precisan en estos momentos las poblaciones humanas sobre la presencia extraterrestre que ha sido reportados, podría muy bien estar encabezada por China. El gobierno de China, a pesar de sus casos de abusos de los derechos humanos, parece haber preparado a los miembros de su sociedad de forma constructiva, sobre el tipo de conciencia potencialmente vital, que los gobiernos occidentales continúan denegando a los miembros de sus propias sociedades. Las pruebas del Stargate aparecen en todo el mundo. En el Perú meridional, una misteriosa civilización anterior a los incas, construyó la puerta de Ayumarca o puerta de los dioses, que fue tallada en una cara natural de la roca en algún pasado remoto. Esta mide exactamente 7 metros de altura por 7 de anchura. Se encuentra en uno de los extremos del lago Titicaca, en la pared de un barranco. La leyenda cuenta que un sacerdote inca llamado Manco Cápac estaba siendo perseguido por los españoles, y que éste huyó por la puerta estelar, y simplemente desapareció de este plano de la realidad. En Tiahuanaco, Bolivia, 2000 años antes de la creación del Imperio Inca, un pueblo antiguo construyó la Puerta Estelar del Sol, que está a unos 15 kilómetros al sudeste del lago Titicaca. Este pueblo creía que la puerta era un medio para interactuar con los dioses, o recopilar la energía del sol. Es interesante observar que estas dos estructuras junto con otros 5 sitios arqueológicos forman una cruz mediante líneas rectas imaginarias, lugares donde los últimos 20 años se han reportado una intensa actividad ovni. En Stonehenge, Machu Picchu, la Acrópolis, Knossos, Delfos, Gizeh, Tiahuanaco encontramos la frecuencia vibratoria que permitiría abrir un portal, en donde las frecuencias de otras dimensiones debe bajar, hasta producirse el túnel simbiótico entre 2 o más dimensiones. También encontramos jeroglíficos de Egipto que parecen indicar que hay lugares de este planeta en donde los dioses podían viajar de su plano de la realidad o de otro punto del universo, al nuestro. Se cree que Hitler habría localizado una de ellas, quizás en la Antártida en 1938 antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Él estaba obsesionado en recuperar aparatos de tecnología avanzada que dejaron civilizaciones en el pasado remoto. Los estudiosos nazis también buscaban alguna validación para la supremacía de lo que ellos llamaban la raza aria, concretamente, el portal que trajo a los arios al planeta Tierra. Buscaban una puerta estelar. En menos de 4 años, los nazis pasaron de disparar proyectiles a desarrollar cohetes dirigidos por radio. No nos olvidemos que en esta época no existían sistemas de control remoto, bombas inteligentes o satélites. Hay quienes creen que lograron gracias al uso de tecnología alienígena traída mediante una puerta estelar. Pero especular esto no viene al caso ahora. Volvamos a Irak, que fue la primera y más avanzada civilización postdiluviana en el mundo. La teoría de la puerta estelar iraquí la sitúa bajo la antigua ciudad sumeria de Ur, donde se encontraba el mayor templo sumerio, el Gran Zigurat, el cual recibió 400 impactos de misil tras la Guerra del Golfo, un dato muy curioso. En 1922 un explorador británico fue enviado a Irak para buscar objetos en la antigua ciudad de Ur. Cuenta la leyenda que lo halló no fue solo una ciudad, sino todo un complejo que albergaba una puerta estelar. A principios de 1980 el propio Saddam Hussein ordenó la restauración del Gran Zigurat, convirtiendo el templo en una fortaleza. Allí supuestamente desarrollaba sus armas bioquímicas y hasta creó una base para la Fuerza Aérea en Ur. Algunos expertos aseguran que las 3 grandes escaleras que conducen al templo fueron restauradas para sacar cosas, probablemente como la puerta estelar iraquí. Otro de los verdaderos objetivos de atacar a Irak en 2003, aparte de eliminar los remanentes del linaje que se remonta a miles de años como dijo Xri Severat, fue que Saddam Hussein se había hecho con tecnologías como la de la puerta estelar. Entonces la élite empezó a preocuparse de que hicieran público sus descubrimientos. Las tropas estadounidenses permanecieron allí más de una década, mucho después de que Hussein fuera derrocado. Ese fue el tiempo en que tardaron en desmantelar la puerta estelar y enviarla a Estados Unidos.
En 2010 Aaron Colum, militar estadounidense, ex guardacostas y miembro de la tercera generación del Proyecto Talento, del programa MK Ultra utilizado para desarrollar los guerreros psíquicos y supersoldados para el gobierno secreto Illuminati, algo con lo que Hitler soñaba, aseguró que en el mar de Yemen se abrió un portal estelar y que tenía nerviosos a todos los ejércitos poderosos, dado a que por ahí estaban entrando entidades extraterrestres. Aaron entró muy joven a la Marina estadounidense dadas sus extraordinarias capacidades psíquicas y físicas o paranormales. Fue reclutado luego de que oficiales militares entraran a su casa cuando era pequeño y lo sumergieran en la piscina del hogar por varios minutos. Él aguantó mucho más que una persona normal. De inmediato fue alistado en el Proyecto Talento, donde se envía a muchachos extraordinarios como por ejemplo Duncan O'Finioan, muy al estilo de la División Fringe que presenta la famosa serie televisiva, para conocer culturas de otros planetas atravesando el Stargate que tienen en una base submarina de Puerto Rico llamada Seagate. Creemos que vivimos en una sociedad libre y civilizada, pero sin embargo pueden venir y llevarte siendo un niño, y convertirte en un asesino, espía psíquico o lo que fuera necesario para seguir avanzando con el plan Illuminati y utilizarte como escudo. ¿Cuál es la evidencia de una presencia histórica en Irak? La evidencia más fuerte disponible para la presencia extraterrestre histórica en Irak viene de tablillas cuneiformes directamente registrando las creencias y actividades de los antiguos sumerios cuya civilización comenzó casi de la noche a la mañana en 2800 AC. La mayoría de estas tablillas cuneiformes relatan historias de los sumerios interactuando con sus dioses. La mayoría de arqueólogos inicialmente aceptaron que estos eran meramente mitos, y le dieron poca importancia, suponiendo que eran simplemente una introspección en las creencias mito-religiosas de los antiguos sumerios. Este punto de vista recibió un importante desafío en 1976, cuando el erudito sumerio, Zecharia Sitchin publicó la primera serie de libros sobre sus traducciones de miles de tablillas sumerias. 7. En lugar de tratar las historias de los dioses como mitos que tenían poca relevancia empírica, Sitchin interpretó las tablillas como descripciones literales de acontecimientos tal y como ocurrieron en ese tiempo. Las traducciones de las tablillas sumerias cuneiformes revelaban información exacta en una amplia gama de temas que él sostiene, no podrían haber sido posibles para una civilización en las etapas iniciales de su desarrollo, sin ninguna obvia civilización predecesora de la cual podrían haber copiado o tomado prestado. Según Sitchin, los sumerios han mostrado un detallado conocimiento de todos los planetas en el sistema solar, entendían la precesión de los equinoccios y también tenían comprensión de procedimientos médicos complejos. 8. En cuanto a dónde pudieron haber obtenido este detallado conocimiento, las traducciones de Sitchin sugieren que los sumerios daban una clara respuesta sobre su principal fuente. Ellos revelaron en sus tablillas que todos sus conocimientos venían de una raza de visitantes extraterrestres, los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra llegaron, quienes no fueron solamente maestros para los sumerios, sino que también jugaron un papel en la creación de la raza humana. El origen de esta raza era un planeta llamado Nibiru, que tenía un largo viaje elíptico alrededor del Sol, y que retornaba a esta región del sistema solar cada 3,600 años. 9. Cuando la innovadora labor de Sitchin fue por primera vez publicada, levantó gran controversia y debates intensos entre aquellos, ya sea en pro o en contra de su tesis principal de una histórica presencia en Sumeria, que fue responsable para comenzar la notable civilización sumeria. Entre aquellos respondiendo favorablemente a la tesis de Sitchin incluían autores populares establecidos, tales como Eric von Daniken, quien él mismo había escrito, en 1969, el libro bestseller, Carrozas de los Dioses, el cual proponía una presencia histórica en diferentes partes del planeta. 10. David A. Churchillres describe con gran detalle la tecnología poseída por civilizaciones antiguas en sus varios libros. 11. Escritores menos reconocidos, tales como William Henry han publicado libros similares apoyando la tesis de Sitchin. 12. Para apoyar la tesis de Sitchin, muchos autores citan típicamente textos bíblicos que hacen referencia a los dioses que residieron en la tierra e interactuaron con la humanidad. El texto bíblico al que más se refieren es el libro apócrifo de Enoch. 13. Mientras que el libro de Enoch fue excluido en la mayor parte de las versiones del Antiguo Testamento, era, no obstante, parte del antiguo hebreo de eruditos y, de hecho, está incluido en las versiones etíopes y eslavas del Antiguo Testamento. El libro de Enoch describe a un grupo rebelde de ángeles, los Nefilim, quienes eran 200 en número, y se establecieron en la tierra, cohabitando con la población humana antes de ser llamados y castigados por sus superiores, los Elohim.
14. El libro de Enoc proporciona detalles contextuales de misteriosos versos en el libro del Génesis, el cual describe un tiempo cuando los hijos de los dioses, los Nefilim Anunnaki, se cruzaron con la humanidad, creando una raza de gigantes héroes que gobernaron sobre el resto de la humanidad. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios fueron donde las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Ellos eran los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. 15. Los partidarios de la tesis de Sitchin dicen que esto es parte de la evidencia bíblica, de que una avanzada raza de hecho, existió en la Tierra, que tuvo una larga interacción con la humanidad, e incluso desempeñó un papel en la creación de la raza humana. Además de la creciente cantidad de escritores, arqueólogos independientes y comentaristas apoyando la tesis de Sitchin, existe un gran número de individuos que afirman estar en comunicación telepática con razas quienes revelan información sobre la presencia histórica en Sumeria. Uno de esos canales es Gelaila Star, quien afirma estar en contacto con seres del mismo nivel, y ella regularmente emite información en línea de los mismos Anunnaki en su página web. 16. Otro es Sheldon Needle, quien canaliza a una raza del sistema estelar de Sirio, y da una extensa información sobre la presencia histórica e influencia de los Anunnaki en sus libros y página web. 17. Hay una gran controversia sobre la medida en la cual dicha colección de diversas fuentes pudiera sustanciar la tesis de Sitchin de una presencia histórica en Sumeria. A pesar de la controversia generada por tales fuentes, estas proporcionan una riqueza de información que amerita un examen más detallado, en términos de sus implicaciones en la política pública. Dado que la exopolítica está basada en la premisa de una presencia que está sujeta a la no divulgación por las organizaciones gubernamentales clandestinas, es posible proporcionar una perspectiva exopolítica sobre la tesis de Sitchin, a pesar del debate en curso sobre la consistencia y exactitud de la evidencia disponible. Mucha especulación salvaje en círculos metafísicos en estos días tratan sobre el posible retorno del planeta décimo, un misterioso planeta vagabundo que gira hacia el lado lejano de nuestro sistema solar, y se espera que regrese pronto a nuestra parte del sistema solar. En la mitología sumeria, el planeta décimo se llama el Señor y es hogar de un grupo de seres que la Biblia llama los resplandecientes. Según mi interpretación de los mitos sumerios presentada en mi libro El Arca del Cristo. Usted, la mitología, el simbolismo y la profecía del retorno del planeta décimo y la edad de terror, estos seres sabios, los ángeles del Antiguo Testamento, manejaban ampliamente tecnología avanzada. Ellos operaron una entrada estelar que une el cielo y la tierra. Ellos alteraron genéticamente el cuerpo humano como una máquina de resurrección de la flor del alma para operar junto con esta entrada. Ellos poseyeron la ciencia secreta de la alquimia, la transmutación de los elementos a través de los cuales podrían crear armas de destrucción masivas y seres humanos avanzados. Los resplandecientes, de Shininones, del planeta décimo estuvieron aquí la última vez en el año 3760 a.C., que fue el tiempo de la última visita de Anu, el gobernante del planeta décimo en una ceremonia matutina cuando Anu parte de la Tierra, el dios sol sumerio entra en la Tierra a través de una puerta. En Lil, los dos hijos de Anu, esperan a Anu en lo que es llamado el soporte dorado. Ellos sostienen varios objetos. Aquel que abre los secretos que es más ciertamente la llave egipcia de la vida, los discos solares, y los postes espléndidos del dispositivo soporte dorado está envainado en una piel dorada. Anu y su esposa, Antu, están de pie frente al soporte dorado, el cual solamente puede ser el dorado pilar o árbol de la vida, un dispositivo de 45 pies de altura alineado con una aleación de oro que los egipcios dicen puede taladrar agujeros en el espacio. Este dispositivo, a la izquierda, estaba montado sobre una plataforma que, en su forma y probablemente también su función, se parece al Arca de la Alianza. El pilar egipcio o árbol de vida. El dispositivo toma vida y se abre la puerta, y entran en el abismo Anu y Antu, a veces se le llamó el pez de Isis. Mientras es incierto que el planeta décimo se dirija hacia acá en el futuro inmediato, una cosa es cierta. El retorno de este planeta centra la recuperación de una tecnología una vez alojada en el Templo de Salomón y que se usa para abrir una entrada que comunica o une a la Tierra con regiones en el espacio lejano. Recientes actividades políticas y militares sugieren que los poderes mundiales estén maniobrando para posicionarse como si el retorno de planeta décimo fuese inminente. Anu entrando en la puerta para regresar al planeta décimo. Z Sitchin. Al principio de los tiempos. Las apuestas son altas. Este planeta está en el centro de una profecía bíblica conocido como el Día del Señor.
A continuación transcribo una información aparecida en el sitio Wadoesimean con fecha 10 de septiembre de 2008 sobre una supuesta puerta del cielo abierta por tropas norteamericanas. Un muy extraño informe de las FSB, Fuerzas Rusas Especiales, está circulando en el Kremlin el día de hoy que dice que más de 20 soldados estadounidenses pertenecientes a la División de Paracaidistas 101, del Batallón de la Policía Militar 716, del Ejército de los Estados Unidos asignada para proporcionar seguridad a la antigua ciudad iraquí de Babilonia y con base en la ciudad iraquí de Hilla, han cometido suicidio masivo después de su intento por enlazar lo que se describe como una antigua puerta del cielo al gran colisionador de hadrones. En lo concerniente al suicidio masivo de los soldados estadounidenses, podemos leerlo en la prensa iraní. Fuentes iraníes de seguridad han revelado que 21 tropas estadounidenses han cometido suicidio dentro de una base de la Fuerza Aérea iraquí hace 27 días, informó el lunes la agencia Fars News. Según estas fuentes, las 21 tropas fueron atendidas en un hospital, pero únicamente 5 soldados han sobrevivido y están en condiciones críticas. Los oficiales de seguridad dijeron que utilizaron potentes narcóticos para quitarse la vida. Los cuerpos de las tropas estadounidenses se deformaron de tal manera que tomaron el aspecto de momias de 5,000 años, dijo un testigo. Debe de notarse que los analistas rusos de inteligencia han reportado desde hace mucho tiempo que los intentos de las naciones occidentales por restablecer contacto con sus antiguos dioses, y como lo habíamos reportado en nuestro informe de abril 16 de 2006, misterioso ritual llevado a cabo por las fuerzas militares estadounidenses en Babilonia causa preocupación de los líderes religiosos ortodoxos rusos y musulmanes. Recordemos el artículo publicado por Cherad. A los Estados Unidos invadieron Irak para controlar la puerta estelar que allí permanece desde tiempos de la antigua Babilonia. ¿Cómo se relaciona la presencia histórica a la política estadounidense en Irak? Un arqueólogo independiente que discute un vínculo directo entre la antigua presencia en Sumeria, sur de Irak, y el actual enfoque de los Estados Unidos en el régimen de Saddam Hussein es William Henry. La principal tesis de Henry es que existió en tiempos sumerios un dispositivo tecnológico el cual él describe como una puerta estelar, que usaban los Anunnaki/Nefilim para viajar ida y vuelta desde su mundo hogar y la Tierra, y también la forma en que ellos viajaban alrededor de la galaxia. 18. Henry se centra en la siguiente escena, descrita por la interpretación de Sitchin de una tablilla cuneiforme de un ritual de un texto de Uruk. Se han encontrado representaciones que muestran a seres divinos flanqueando las entradas de un templo y sosteniendo bastones a los cuales se les había agregado objetos en forma de anillos. La naturaleza celestial de la escena es indicada por la inclusión de símbolos del sol y la luna representando a Enlil y a Enki flanqueando un portal a través del cual Anu está haciendo una grandiosa entrada. 19. Más que una simple escena del templo implicando al jefe Anunnaki de los sumerios, Anu y sus 2 hijos, Enlil y Enki, Henry propone que la escena arriba representa un dispositivo de transporte utilizado por Anu y otros de la élite de los Anunnaki. De ser así, entonces tal dispositivo es más probable que está ubicado en la ciudad sumeria de Uruk, que fue la ciudad de fundación de la civilización sumeria y el hogar de Gilgamesh, el famoso rey de la épica de Gilgamesh, Epic of Gilgamesh. 20. Sitchin y otros autores, tales como David Childress, quienes discuten las diversas tecnologías usadas por las antiguas civilizaciones pierden el significado de la puerta estelar, en sus propias traducciones de los textos de arriba e investigaciones sobre el transporte de los Ambos operan en un paradigma convencional, en donde el transporte se produce a través de vehículos propulsados por cohetes. 21. Sitchin se enfoca en unas naves especiales propulsadas por cohetes en su descripción de los Anunnaki y sus diversos viajes de y hacia la Tierra. Por ejemplo, describiendo el transporte usado por los Anunnaki, trasladándose entre las ubicaciones de sus bases en la Tierra y el espacio, Sitchin escribió: los textos revelan que 300 de ellos, los Anunnaki del cielo, o Ijiji, eran verdaderos astronautas que permanecían a bordo de la nave espacial sin aterrizar realmente en la Tierra. Orbitando la Tierra, estas naves espaciales lanzaban y recibían naves transbordadoras desde y hacia la Tierra. 22, por lo tanto, puede concluirse que habían 2 formas de transporte usadas por los Anunnaki. Una era una forma de tecnología de cohete que nos es familiar, la cual era utilizada por los Anunnaki residentes en la Tierra, quienes Sitchin describe como el rango y registro Anunnaki, quienes administraban la Tierra y a la humanidad según los dictados de sus compatriotas con base en el espacio.
23. Otra tecnología de transporte era la puerta estelar, la cual supuestamente era usada solamente por la clase más alta de los Anunnaki, quienes dispensaban las tareas de cosechar los recursos de la Tierra a los Anunnaki residentes y a los que tenían sus bases en el espacio. Dioses arrendadores / ángeles rebeldes. Interpretando la épica de la creación babilónica, uno obtiene una idea de la forma en que las tareas eran asignadas y de la jerarquía de los Anunnaki, en la forma en que el dios supremo Marduk dispensaba las tareas a su subordinado Anu, jefe de los Anunnaki. Asignados a Anu, para seguir sus instrucciones, 300 estaban estacionados en los cielos como una guardia. Las formas de la tierra a ser definidas de los cielos. Y en la tierra, 600 hizo residir. Después de haber ordenado sus instrucciones a los Anunnaki en el cielo y en la tierra, él distribuyó sus tareas. 24. Por lo tanto, los Anunnaki operaban puestos exteriores, tanto en la tierra y en el espacio, para mantener su control sobre el planeta. Dada la estricta jerarquía de autoridad descrita por Sitchin en su análisis detallado de los Anunnaki y sus interacciones entre ellos y la humanidad, es probable que la puerta estelar habría sido venerada y sujeta a admiración por los Anunnaki residentes, y la humanidad solamente podía observar sus operaciones, pero no les era permitido usarlas ellos. Como tal, habría habido solamente un número limitado de puertas estelares alrededor del planeta, con la puerta estelar sumeria siendo ubicada en la más importante de las antiguas ciudades sumerias. Lo más probable es que era la antigua capital de Uruk, hogar de los antiguos dioses, la cual está ubicada en el sur de Irak. Significativamente, después de una pausa de 12 años en las excavaciones, un equipo de investigadores alemanes, en 2002, reanudó las excavaciones en la enterrada ciudad de Uruk. Usando un magnetómetro, el cual es capaz de detectar la presencia de objetos hechos por el hombre debajo del suelo, y un poderoso sistema de computadoras en Alemania, los geofísicos alemanes fueron capaces de hacer un mapa de las extensas estructuras enterradas de la antigua capital, de 5 kilómetros 2, que fue donde comenzó la civilización sumeria. 25. La última vez que se supo ver al ser inmortal conde de Saint-Germain con seguridad, fue en el año 1785 en Alemania. Ese año en este país se abrió un portal dimensional en el Festival de la Bestia. Y dije ser inmortal porque su naturaleza humana no está aún demostrada. Sabemos que conde de Saint-Germain tiene un gran miedo por palabras como demonios y Dios. Lo que hace pensar más bien que es una figura demoníaca que vive entre humanos. Demonios y extraterrestres son la misma cosa. Hay una pequeña pista de que el conde de Saint-Germain está en Kuwait. Hasta ahora esa era la última aparición pública de la que se tenía noticia. Ahora, la figura del conde de Saint-Germain surge una vez más. En esta oportunidad en un rincón del mundo que aparentemente nunca antes había visitado. La información es escueta pero suficientemente significativa. Amir Javier Al-Ahmad Al-Jabar Al-Sabah, la máxima autoridad del Emirato de Kuwait, desde hace un tiempo cuenta con un consejero no árabe. Se trata de un europeo, de aproximadamente 45 años, que asombró a la totalidad del califato por su formidable erudición y por la manera en que cautiva a todos los que lo rodean. Cuando le piden sus señas, se limita a decir conde de Saint-Germain. Quizás esto pueda explicar algunos casos de ovnis en este país. OVNI fotografiado en Kuwait por una mujer. OVNI fotografiado en Kuwait por una mujer el 9 de diciembre del 2012. La joven de nombre Munira Saleh Al-Shead se dirigía a la universidad y ella explica tomó varias fotografías y posteriormente ya en su casa se dio cuenta de lo que había captado con su cámara. No es un individuo normal. Existen numerosas evidencias que probarían que ni siquiera es un ser humano, sino una fuerza superior que se encarna en ciertos seres humanos, ocupando cuerpos cual trajes temporarios. Se cree que nació en un castillo, en los Montes Cárpatos el 26 de mayo de 1696 y era hijo del último soberano de Transilvania. El padre fue desterrado y murió en 1735 y él desde ese momento plasma la idea de recuperar el trono perdido. Aparece en Escocia y vive allí hasta 1745, desde donde viaja a Alemania y Austria, para pasar, desde allí, a la India, donde estudia y se perfecciona en el manejo de la alquimia. En 1758, establece contacto con un general francés muy influyente, quien le presenta a la famosa Madame Pompadour, y es ella la que se encarga de llevarlo ante el rey de Francia Luis XV, quien lo introduce en la corte con el nombre de conde de Saint-Germain. En esos momentos tenía 62 años, aunque dicen que solamente aparentaba la mitad.
Uno de los tantos misterios de su vida es cómo se mantenía tanto física como económicamente, porque asistía a las principales fiestas luciendo costosas ropas y joyas, incluso tenía créditos ilimitados, pero nunca se supo el alcance de su fortuna, como así tampoco el origen de su eterna juventud. Entre los tantos misterios que hacen a su vida se destaca un hecho significativo. Nunca nadie lo vio comer ni beber y tampoco nadie conoció su casa, incluso mientras vivió en la corte, nunca durmió. Se destacaba como músico, tocaba genialmente el piano y el violín, como escultor y también cantaba a la perfección con una exquisita voz de barítono. Tenía una memoria prodigiosa, por lo que repetía páginas enteras de libros, con solo hojearlas una sola vez. Hablaba correctamente y sin acentos extranjeros 14 idiomas. Inglés, italiano, alemán, español, portugués, griego, francés, latín, chino, árabe, caldeo, hebreo, sirio y sánscrito. Además de algunos dialectos, y también el cuneiforme babilonio y los jeroglíficos egipcios. Era ambidiestro, pero no solo realizaba cosas con ambas manos, sino lo más difícil y extraño, podía escribir con las dos. Murió el 27 de febrero de 1784, en una pequeña ciudad alemana llamada Eckernförde, junto a las costas del Báltico. Sus adeptos dicen que, tanto la fecha de nacimiento como la de su muerte son totalmente falsas. Y esto se ve corroborado porque no hay registros policiales ni privados de su velatorio, incluso tampoco tumba del conde, hecho realmente significativo, dada la importancia de este personaje dentro de la corte real. De él dijo Voltaire en una carta a Federico el Grande: el conde de Saint-Germain es el hombre que nunca muere y todo lo sabe. También Elena Blavatsky, fundadora de la teosofía, después de 2 siglos, hace referencia a su duda sobre la muerte de Saint-Germain. Se han escrito muchos libros basados en la vida del conde, que incluso han sido llevados al cine. Entre los más conocidos están la obra de Dumas El Conde de Montecristo y La Pimpinela Escarlata, escrito por la baronesa Orsi. Este extraño personaje se materializaba en cualquier lugar de la corte, incluso en los aposentos del rey, burlando a la guardia. También se lo vio en muchas ocasiones en lugares muy distantes, casi al mismo tiempo, por lo que se cree que dominaba la bilocación. Sus seguidores dicen que era un iluminado, enviado de las jerarquías blancas, pero su explicación era que pedía prestado cuerpos y que había usado alrededor de 40 de ellos. Incluso alguna vez, comentó que había descubierto y bebía un líquido que lo mantenía joven y lo hacía inmortal. En uno de los tantos libros que llevan su autoría, el denominado La Santísima Trinosofía, manifiesta: me fueron abiertas las puertas de la inmortalidad, la nube que cubre los ojos de los mortales se disipó y los espíritus que preceden los elementos me reconocieron como señor suyo. Con respecto a su falta de envejecimiento, hay un hecho registrado que lo confirma. En el año 1710, la joven condesa von Georgi lo describe como un individuo de alrededor de 45 años, dueño de un carisma especial y una arrolladora personalidad. La misma dama lo encuentra en una recepción de la corte, en 1760. Ella ya era una madura mujer, pero Saint-Germain, por el contrario, estaba más joven que como ella lo recordaba en su encuentro de 50 años atrás, y teniendo en cuenta que en 1710 ella lo describió como de 45 años, en ese momento rondaría los 95 años.